Escucha a continuación Estudio Bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y hoy nos toca explicar y compartir la cuarta palabra de la cruz. Y para ello, pues, yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es impresionante, de todas las palabras pronunciadas por Jesús en el Calvario, sobre todo poder escuchar esta frase que pareciese ser como una expresión de alguien que se siente abandonado, dejado, no tan solamente por los suyos, de lo cual pues ya era un hecho, ¿verdad? Porque el resto de los discípulos le habían dejado solo, cada quien había tomado su camino. Toda aquella gente que giró en su entorno, que estuvo tan cerca de él, mientras él estaba predicando, llevando el mensaje en los diferentes sitios y lugares, siempre estuvo bañado de multitudes, acompañado de gente. Más bien tenía en ocasiones que esconderse, evadir la presencia de mucha gente que en ocasiones se convertía como una barrera para él poder avanzar, y pues lo rodeaban y tenía a veces que quedarse allí. Por eso lo vemos en ocasiones decir: no le digan a la gente lo que ha sucedido, cuando sanó al leproso, cuando le dio la vista al ciego, pero era imposible. La gente terminaba denunciándolo o diciendo el milagro o lo que Dios había hecho en él. Por eso siempre Jesús se vio imponente, sólido, seguro, fuerte en sus palabras, decidido, por decir así, en sus expresiones, en sus determinaciones. Pero ahora lo vemos acá expresar unas palabras que a veces los intérpretes se preguntan: ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Acaso quebró allí? ¿Se sintió solo? ¿Por qué acaso realmente Dios lo abandonó? Pero no olvidemos que Jesús era un hombre en un cuerpo de carne, rodeado de debilidades como cualquiera de nosotros, de tentaciones, la misma presión psicológica, emocional, los mismos sentimientos jugaron un papel muy importante en todo lo que se desarrolló luego. Jesús estaba allí como el Hijo del Hombre, padeciendo por todo lo que estaba sucediendo en su entorno. Pero en fin, Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani. Algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Dejemos saber si Elías le responde. Veamos si Elías viene en su auxilio. Pero Jesús estaba hablando en una lengua donde expresaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay quienes preguntan por qué Jesús dijo estas cosas. No es para menos el momento que estaba viviendo.
A pesar de que allá en el huerto de Getsemaní, rodeado de tristeza, y yo quiero hacerle un seguimiento en este estudio bíblico a la vida de Jesús en los últimos momentos, para que usted tenga una idea de la presión psicológica, emocional a la que fue sometido Jesús. Como hombre, como hijo de Dios, allí estaba dando la batalla. Y pues ustedes recordarán que Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, según Marcos 14 del 33 al 34, dice así: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Note usted que Jesús ya venía luchando toda aquella presión, toda aquella lucha emocional en su mente, porque Jesús sabía lo que iba a suceder. A diferencia de pronto de algunos de nosotros que no sabemos lo que nos pueda pasar, Jesús sabía lo que venía. Y la Biblia dice textualmente que Él llamó a los discípulos. Y es una reacción natural de alguien que se siente en peligro, de alguien que se siente amenazado, y es buscar la ayuda inmediata. ¿Cuántas veces no ha visto usted a alguien que a un creyente de pronto que le dice: ora por mí, o te solicita la oración, o no te vayas, quédate aquí conmigo, haciéndome compañía? Es importante ese tipo de auxilio, de fuerza. Cuando nos sentimos débiles, amenazados, intimidados, buscamos a veces refuerzo, alguien que me ayude, que me acompañe. Jesús no escapó de esta realidad. Y Él llamó a Pedro, Jacobo y a Juan. Y dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y yo quiero que usted resalte aquí estas dos condiciones y estados emocionales. Hablaba acerca de la tristeza. Dice: comenzó a entristecerse. Se apoderó de su cuerpo, de sus ánimos, un estado de tristeza, emocionalmente una tristeza. Los discípulos notaron la tristeza en su corazón. Y paralelamente dice: y comenzó a angustiarse. La angustia es un estado de ánimo que dificulta la respiración, y pues frente a una amenaza inminente se entrecorta la respiración. Los discípulos pudieron notar y ver y escuchar a Jesús anímicamente triste, anímicamente angustiado. Por eso lo refleja aquí la palabra del Señor, que comenzó a angustiarse y a entristecerse. Y más que esto, les dijo a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Como queriendo decirle: me siento triste, le dijo a los discípulos. Pero aquí era el maestro, era el dador. ¿Qué podía hacer Pedro por él? ¿Qué podía hacer Jacobo, Juan? ¿Qué podían hacer por él? Pero él les planteó su caso y les dijo: quedaos aquí y velad. Porque la oración es una herramienta valiosa en medio de esos problemas emocionales, psicológicos, esa presión a la cual tú puedes estar siendo sometido o sometida ahora mismo en medio de la lucha, en medio del problema. El Señor, aunque estaba triste, aunque estaba angustiado, Él buscó la salida correcta. Y es que llevó toda su ansiedad a los pies de su Padre, quien podía socorrerle. Por eso dice la Biblia: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. No sé cuántos problemas puedas estar atravesando ahora. No sé si estás siendo amenazado o amenazada, en peligro de deudas, de persecución, de intimidaciones.
de pronto miedo a la enfermedad, al contagio. No sé qué es lo que ha alterado ahora mismo tus sentimientos, ha alterado tu estado de ánimo y te sientes triste, te sientes preocupado. Pero la salida, la respuesta, la solución sigue siendo la misma que Jesús tomó allá en el huerto de Getsemaní. Él llevó su carga a los pies del Padre. Y dice la palabra que allí en el Getsemaní Él oraba intensamente. Primero pidió la oración a sus más inmediatos. Segundo, Él se fue a orar y decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase de mí este trago amargo. Y se refería al momento que estaba viviendo. Se refería al momento que sabía que le venía. Él sabía que ese día siguiente iba a estar siendo golpeado. Esa misma noche se iba a aparecer Judas con sus soldados, con los que habrían de aprender, con los que iban a maltratarle. Jesús sabía que el siguiente día sería un día duro. Ese día viernes sería un día difícil para él, muy fuerte. Y precisamente es el día sexto, el día cuando le tocó a Jesús enfrentar aquel día tan amargo de ser juzgado, de ser golpeado, de ser maltratado, de ser crucificado en la cruz. Aquel día viernes fue fuerte para Jesús, fue muy, muy dramático, un día donde estaba rodeado de tristeza, de angustia y de toda clase de presión a la que fue sometido. Ahora, Él llevó en oración su problema a Dios. Y como ustedes podrán notar, Dios no cambió el curso de la historia sobre su hijo, sino que dice que envió un ángel para fortalecerle, un ángel para que le fortaleciera. Yo no sé cuál es tu problema, pero si tú oras, pueden suceder dos cosas: que Dios salte la página, o que Dios cambie el curso de la historia, o si está en su perfecta voluntad, tendrás que atravesar ese río crecido, pero Él te va a fortalecer para que lo pases en victoria. Y eso fue lo que hizo con Jesús. No le complació porque dice: hágase tu voluntad y no la mía. Está hablando de dos voluntades, pero la voluntad del Hijo sujeta a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad y no la mía. Aquí se cae esa teoría de que Jesús es el mismo Padre y de que el Padre es el mismo Jesús. No, aquí se habla de dos voluntades. El Hijo, hablando con el Padre, le dice: que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál era su voluntad en ese momento? Yo quiero pasar este río crecido. Yo no quiero pasar este capítulo de la historia. Yo quisiera no beber esta copa, pero quiero someterme a tu perfecta voluntad. Yo quiero hacer lo que tú mandas, lo que tú dices, lo que tú prefieres que suceda en mí. Y ciertamente fueron transcurriendo los minutos, las horas, pero cuando se levanta Jesús de allí, del huerto de Getsemaní, sereno, fortalecido, dice que un ángel vino y le fortaleció. Y él atravesó el juicio, los golpes, la crucifixión. Allá estaba en la cruz, sereno, fortalecido, obviamente sufriendo el dolor y sufriendo, pero con la confianza, la seguridad de que su Padre estaba con él. Algunas personas preguntan: ¿y por qué Jesús, si sabe que su Padre está con él, dijo: Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo dijo? No olvidemos que en ese momento el justo estaba ocupando el lugar de los injustos. Todo el peso y el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros. Se vistió de pecado
de maldición se vistió para perdonarnos a nosotros, para justificarnos a nosotros. Él era ahora el culpable y tú eras y yo los inocentes o los justificados. En ese momento el Padre, hubo oscuridad sobre la tierra y como que escondimos, la misma palabra profética del libro de Isaías dice, como que escondimos de Él el rostro. Pareciera que el Padre había ocultado el rostro y Él sintió aquella onda de soledad, aquel vacío, aquella tristeza profunda y aquella angustia. Jamás en la vida había Jesús experimentado semejante momento. Por eso Jesús en el Calvario también se identifica con esos hombres y mujeres que están atravesando momentos depresivos. Hay una enfermedad psicológica, emocional, conocida como la depresión, donde la gente se siente como que si Dios lo hubiese abandonado, como que si Dios no lo amara, como que si Dios no se acordara más de él. Y es una situación muy lamentable. Me he entrevistado con personas que han atravesado momentos depresivos y me han dicho: pastor, esto es horrible. Sientes que Dios te abandonó, sientes que Dios te desechó, sientes que para ti no hay perdón, que para ti no hay esperanza, que todo terminó. Así se sintió Jesús en la cruz. Así se sintió Jesús en el Calvario. Y por eso exclamó de lo profundo de su alma: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él llevó en sus espaldas nuestros dolores y nuestras enfermedades. No solamente la enfermedad física, no solamente el cáncer, no solamente la enfermedad, digamos, en los órganos internos, en la sangre, en los huesos, no solamente las enfermedades tangibles que se les puede hacer un seguimiento allí en los tuétanos, en la piel, en los ojos, en el corazón, en los pulmones, no solamente a ese tipo de enfermedad, sino aún a esas enfermedades psicosománticas, psicológicas, esas enfermedades a veces supuestas, que mucha gente llama como enfermedades supuestas y le dice: pero tú no tienes nada. A veces hay gente que se supone que tiene un tumor, siente que tiene un tumor en la cabeza, que tiene un sapo en la barriga, que tiene esto, y va al médico y le hacen los exámenes: usted no tiene nada. Ah, no, pero entonces tengo esto, tengo aquello. Aún esas enfermedades Jesús las llevó en el Calvario para que tú no tengas que estarlas llevando. Él llevó tu enfermedad psicológica, emocional, sentimental, esa tristeza que se siente porque te dejó el ser querido, esa tristeza que se siente porque te abandonó tu padre, tu madre, esa soledad, esa nostalgia. Jesús en el Calvario llevó también ese tipo de enfermedad. ¿Pero acaso realmente le había abandonado su padre? No, su padre estaba allí, silenciosamente trabajando, aleluya, llevando a cabo su obra misteriosa. Pero sí, existen enfermedades. Se habla comúnmente de que Jesús llevó allá en el Calvario nuestros dolores y también llevó nuestras enfermedades. Pero hay enfermedades de la piel, hay enfermedades estomacales, enfermedades del corazón, enfermedades en la sangre, en los huesos, en los tuétanos, enfermedades en las articulaciones, enfermedades en la boca, en los órganos genitales, enfermedades en cualquier parte del cuerpo. Y como existe y hay estas enfermedades en todas partes, entonces Jesús murió por esas enfermedades. Yo no sé cuál es el nombre de tu enfermedad, no sé cuál es el nombre del virus, de la bacteria,
del gusano, del parásito, de la larva o de quién sabe qué que ha ocasionado esa enfermedad. Pero Jesús murió en el Calvario por esa enfermedad, por ti, para que tú no lleves. Él cargó esa enfermedad. Pero les decía hace un momento que Jesús no solamente muere por las enfermedades físicas, tangibles, tratables a veces hasta en un laboratorio, un seguimiento clínico, médico. Existen también enfermedades en la mente, en el corazón. Hay gente que está enferma del corazón. Hay gente que está enferma en su mente. Hay gente que sufre con sus problemas, está en la parte sentimental. Y son personas que tienen sus cuerpos completos, sanos. Usted le hace un examen de los valores y salen perfectos. Pero bueno, ¿qué tienes tú? Y dice la gente, esto es algo más grande. E incluso existen también enfermedades que son productos de trabajos de brujería, de hechicerías, de influencias demoníacas, de presencia satánica que perturban, trastornan a las personas. Eso existe, pero aún por ellas o por ese tipo de enfermedades murió Jesús en el Calvario. Lo que quiero decirte con esto es que Dios también está dispuesto a sanarte. Él llevó consigo, Él sufrió esa enfermedad. Jesús sufrió en el Calvario, sintió en carne propia el rigor de la depresión, el rigor de las enfermedades, esas psicológicas, emocionales, que cualquier persona puede estar atravesando, pero también Él se ha levantado como el sanador por excelencia. Él llevó consigo nuestros dolores y nuestras enfermedades, para que tú ya no estés triste, para que tú ya no estés angustiado. Pero yo quiero hablarte por un momento cómo a veces los sentimientos pudiesen jugar o pudiesen traicionarnos los sentimientos. No todo lo que tú sientas viene de parte de Dios, y de eso tienes que estar claro. No todos los sentires son o se pueden ver como la voz de Dios o como es lo que Dios quiere que yo haga. Una es la voz del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y otra es la voz de los sentimientos que se expresan a través de las emociones en nuestras vidas, que en ocasiones pueden ir a favor o pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Les voy a hablar, por ejemplo, acerca de una historia bastante tangible. La Biblia habla acerca de el rey Saúl. El rey Saúl fue un rey que vivió prácticamente el primer rey de Israel. Y como rey de Israel estuvo sus tiempos de opulencia, de grandeza. Pero fue un rey desobediente. Él se apartó, desobedeció a Dios, y por lo consiguiente Dios terminó desechándolo. Pero Samuel era muy amigo del rey Saúl. De hecho, fue quien lo ungió un día con un cuerno de aceite, y el que lo declaró rey sobre Israel, porque Dios lo mandó. Y Samuel amaba a Saúl. Samuel respetaba a Saúl. Samuel tenía en alta estima a Saúl. Pero cuando Saúl es desechado y termina prácticamente muriendo, Dios lo desecha por su rebeldía, por su pecado, por su maldad. Porque el hecho de que tú tengas un llamado de parte de Dios no significa que vas a hacer lo que tú quieres. Tú vas a hacer lo que Dios te manda. Y si no haces lo que Dios te manda, puedes terminar quedando al margen de aquel llamado. Puedes terminar desechado como Saúl. Y Saúl terminó desechado. Dios terminó el capítulo con Saúl. Pero por otra parte, sentimentalmente, Samuel lloraba a su amigo y seguía llorando. Y pasaban los días, y vamos a notar que Samuel
descuidó su rol profético, su rol de hombre de Dios, de hombre ungido, sus oficios en las cosas sagradas, porque le embargó un sentimiento que de pronto él estaba confundiendo, de pronto aquella tristeza, aquella melancolía, aquella depresión. Y dice la Biblia en 1 Samuel 16, verso 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Saúl seguía vivo, pero Dios lo había desechado por su desobediencia. Por lo tanto, Dios cambió los planes y decidió optar por un jovenzuelo en los campos de Belén llamado David. Y Dios le dijo a Samuel: vete a los hijos de Isaí en Belén, porque de sus hijos me he provisto rey para Israel. Pero hasta ese momento, Samuel, cuando se enteró de que Saúl había sido desechado, su amigo había sido desechado, él entró en una melancolía, en una tristeza, en una depresión, en una soledad, y lloraba de día, y lloraba de noche, y lloraba todo el tiempo, y eso le estaba destruyendo el alma. Eso le estaba destruyendo. Hay momentos cuando los sentimientos te traicionan. Hay momentos cuando los sentimientos van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Ten cuidado cómo estés manejando los sentimientos. Ten cuidado, no te dejes arrastrar por los sentimientos. En ocasiones los sentimientos no indicarán ni reflejarán la perfecta voluntad de Dios. Samuel tuvo que despertar. Samuel tuvo que abrir sus ojos y decir de pronto: wow, pero ¿qué estoy haciendo? Cuando Dios le dice: ve y llena tu cuerno de aceite, es porque el cuerno estaba vacío. El envase simboliza la escasez de la unción, la falta de la presencia, la falta de la llenura. Le digo: ve y llena tu cuerno de aceite. A veces, arrastrado por los sentimientos, descuidas la unción, descuidas la presencia, descuidas el llamado, el ministerio, el rol que Dios te ha puesto a cumplir. Despierta, no dejes que los sentimientos te traicionen. Cumple tú el rol, cumple tú el llamado, cumple tú el deber que tienes que cumplir de lo que Dios te ha mandado a hacer. Por eso vuelvo y repito, hay que tener cuidado con los sentimientos. Los sentimientos traicionaron a Samuel después de que Saúl fue desechado. Los sentimientos también se rebelaron contra Jesús allá en el Getsemaní. Toda aquella valentía, aquel poder, aquella potencia, aquel hombre valeroso, quiso también los sentimientos, la tristeza y la angustia traicionarlo. Pero Jesús se refugió en la oración. Te sientes traicionado por los sentimientos, la tristeza, la depresión, la soledad, el desamor. Te sientes mal, entonces ora, porque en Dios hay respuesta. No permitas que los sentimientos te traicionen. Hay mujeres y hombres que han sido traicionados por sus parejas, y como no encuentran qué hacer en medio de esto, se entregan a la bebida, se entregan al alcohol, se entregan a la droga. Y por eso es que vemos a veces gente importante, gente valiosa, destruidos por el vicio, la droga, en la indigencia. Y cuando ustedes les preguntan, encontrarás gente que fueron muy brillantes en otro tiempo, gente que fue muy valiosa en la empresa, en el estudio, en el trabajo, pero que un día lo dejó la mujer, lo traicionó, la traicionó el marido, le abandonó su padre, le abandonó su madre, le botaron del trabajo, fracasó en el área política o en algo y se sumió en la depresión. Se murió su mejor amigo, se murió su hijo, se murió su padre, y desde ese día ese sentimentalismo se apoderó de su vida. Entonces
le sobrecogieron los nervios, le sobrecogió una tristeza y no veló, sino que entonces comenzó a buscar solución por otra parte. Y pues algunos cayeron en casos crónicos, irreversibles, de donde nunca más pudieron salir. Porque el Señor dice en su palabra: por nada estéis afanosos. Por nada tienes que estar preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones en oración y acción de gracias. No tienes que por qué angustiarte. Jesús no duró, eso fue un momento, sí, fue visitado por la tristeza, fue visitado por la angustia, fue visitado por la soledad, pero Jesús clamó. Siempre lo vemos clamando: Elí, Elí, es un clamor. Dios mío, aunque no te siento, pero estoy clamando. Eso tiene que ser una oración modelo. No tienes que esperar sentir a Dios para clamar, para buscarle, para buscar su rostro, para pedirle. No tienes que esperar tener que sentir un fuego en la cabeza o un fuego que te estremece para clamar a Dios. Aun cuando no le sientas, clámale. Aun cuando no le sientas, aun en medio de la soledad y de la tristeza, clama: Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nos ha dado esa oración modelo. Él nos ha dado el ejemplo para que, como Él hizo, nosotros también hagamos. Los sentimientos traicionan. A veces los sentimientos nos pueden querer dirigir por un camino oscuro de tristeza, llevar toda una vida enlutada. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Llena tu cuerno de aceite, porque tengo para ti otro trabajo que hacer. ¿Cuánta gente se detiene? Va marchando en la vida, pero una situación que ha tocado sus emociones lo ha frenado en seco y se quedó estancado en el fango del sentimiento. El Señor te llama a que te levantes de nuevo, a que llenes tu cuerno de aceite, llena tu alma y tu vida de la presencia de Dios, que puedas decir como David: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción y la suficiente presencia de Dios en la vida del hombre no permitirán que te encalles en el sentimiento de la tristeza y de la angustia. Aun cuando no le sientas, clama. Aun cuando no tengas ánimo ni para orar, ora. Aun cuando no tengas deseos de cantar, canta. Allí vemos al valiente guerrero de la eternidad, aleluya, al dador de la vida, el que se coronó victorioso. Ese sí es el invicto eterno, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo nos habla en el libro de 2 de Corintios 10, el verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a permitirme leer de nuevo este texto. 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante y qué grande y qué glorioso es poder andar haciendo la perfecta voluntad de Dios. Pero como te dije hace un momento, en la vida va a haber ocasiones cuando los sentimientos te van a traicionar. El sentimiento querrá dictarte otro rumbo, otro camino. Pero no dejes que los sentimientos se apoderen de ti. Y así como los sentimientos, también los pensamientos que volarán sobre tu cabeza como aves de rapiña para devorar tu vida. Pensamientos que se cruzan. La Biblia dice que con el consejo de la palabra se ordenan los pensamientos del hombre. Hay gente que anda con la cabeza desordenada y dicen: estoy confundido, y dicen: ya no sé qué hacer, y dicen: ya no sé para dónde voy a agarrar. Otros dicen: ya no sé en quién creer. Tienes los pensamientos desordenados, tienes un desorden en tu cabeza, pero hoy
hoy te llama Dios a través de su palabra para que sometas esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Metes preso esos pensamientos, agarra esos pensamientos en el aire y llévalos cautivos a que obedezcan a Cristo, a que obedezcan la palabra, a que obedezcan la voluntad de Dios, para que tu vida se enrumbe, se encauce y no termines haciendo locura. La gente, el ser humano, cuando no lee la Biblia, cuando no ora, cuando no estudia la palabra de Dios, se vuelve a la locura. Y por eso vemos gentes cometer casos atroces, cometer casos terribles, porque se les pierde la cabeza. Así que un llamado, esta palabra, esta cuarta palabra de Jesús en el Calvario, nos habla mucho. Palabras muy sintetizadas, muy cortas, dadas por Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, pero unas palabras que nos enseñan que en esa vida sentimental, en esa vida de pensamientos, en esa presión, también puedes obtener victoria en Cristo Jesús. Por eso, yo te invito en este momento que extiendas tu mano y la pongas sobre tu corazón y repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, yo he creído en tu palabra. He oído y tu palabra me ha confrontado, ha desnudado mi ser. Por eso hoy yo me arrepiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Yo renuncio al pecado, renuncio a los malos pensamientos, renuncio a esos sentimientos malsanos que me quieren llevar por un camino equivocado. Y yo me entrego a Dios y me doblego ante su soberanía y ante su maravillosa presencia. Soy de Jesucristo, y que lo sepa el mundo entero desde ahora y para siempre. Amén. Yo quiero bendecir tu vida y quiero invitarte a que sigas escuchándonos, porque hay palabra de Dios para ti. Dios te bendiga. Será hasta una nueva oportunidad. Así concluye el estudio bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Encuéntranos en Facebook, Isidro Rodríguez, Instagram, Pastor Isidro 7, Twitter, @cordgirasven y correo electrónico pastorisidro7@gmail.com. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.